¿Consiguen ver y escuchan bien todo claro, sin interferencias? Sí, doctora, todo claro. Sí. Bueno, entonces, continuando con la parte de reproductor, pero esta parte de masculino, ¿sí? Está. Bueno, continuamos. Siempre tener presente, por favor, la parte que yo les decía de la diferenciación por el genital externo bipotente. Considerar que el sexo del embrión precoz, es difícil de determinar sus estructuras reproductivas en un inicio, ¿no? Ellas comienzan a diferenciarse hasta la séptima semana de desenvolvimiento. Antes de esa diferenciación, entonces, los tejidos embrionarios se consideran tejidos embrionarios bipotentes, como siempre se ha estado viendo en esta parte de endocrina, en esta parte de reproducción, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pueden morfológicamente ser identificados como masculinos o femeninos. Y este genital externo bipotente, que también siempre se menciona, ¿no? Que tienen estructuras marcadas, como el tubérculo genital, los dobleces uretrales, la estría uretral y la dilatación del labio escrotal, es que se va a ir diferenciando. Además de eso, también los tejidos bipotentes están asociados muy relevantemente con dos ductos accesorios, que es el ducto de Wolff de los riñones embrionarios y el ducto de Müller, ¿no? Y bueno, y de acuerdo con el proceso que se dé, estos ductos van a tomar la forma masculina o la forma femenina, ¿no? Y de acuerdo a eso, alguno de estos ductos se desenvolverá, mientras que el otro va a degenerar. Y recordando que lo que determina que una de estas células del cigoto se vuelva masculina o femenina es principalmente, no dentro de varias cosas, pero relevantemente, la presencia o ausencia del gen SRY, que es un gen sexual, no es autosómico, y está localizado en el cromosoma Y. Este gen, el SRY, produce un factor determinante, ¿no? Que va a ayudar para la diferenciación y la formación de los testículos, ligándose el ADN y activando estos genes adicionales, y entonces de esa forma viéndose esta diferenciación de los tejidos gonadales bipotentes, ¿no? Entonces ahí el testículo comienza, ¿no? En desarrollo va a comenzar a secretar las hormonas para continuar el desenvolvimiento de este tracto reproductivo masculino propiamente dicho. Después también hay la sustancia inhibidora mulleriana. Esta sustancia inhibidora mulleriana es una glicoproteína, ¿no? Producida a partir de las células testiculares de Sertoli, y van a causar la regresión de los ductos mullerianos. Bueno, entonces ya recordando esto, iniciando ya la parte específica, consideramos que la testosterona se liga débilmente a la albúmina plasmática, ¿sí? Entonces, esta ligación, la testosterona puede circular en la sangre durante algunos minutos o varias horas, podría decirse que hasta unos 30 minutos en un padrón, ¿no? Y la testosterona, después de esto, va a ser transferida a tejidos, degradada en productos inactivos propiamente dicho. Para recordar, ¿no? Entonces ahora una vía de señalización de la testosterona, considerando primero, ¿no? Ya se había visto, nosotros tenemos el hipotálamo, ¿no? Y acá consideramos el eje hipotálamo, hipófisis, testosterona, o testículo, mejor dicho, perdón, testículo. Entonces, esta hormona liberadora de la gonadotrofina
hormona liberadora de la gonadotrofina, puede estimular o inhibir la secreción de hormonas, en este caso sexuales, hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿no? de la adenohipófisis. Entonces, cuando consideramos la hormona luteinizante que lo que hace, ella estimula las células de Leydig en los testículos para producir testosterona. Y la folículo estimulante actúa sobre células de Sertoli para estimular básicamente o relacionarse con la espermatogénesis. Entonces, en este esquema se observa que la testosterona, que es una hormona esteroidea, ¿no?, secretada principalmente por las células de Leydig, ¿no?, de los testículos, y bueno, en los hombres, en las mujeres también hay una porción que es liberada, secretada por los ovarios. Entonces, ¿cómo se da? A través justamente de esta señal que es mediada por el hipotálamo y controlada por el eje hipotálamo-hipófisis-testículo. Y aquí es donde se va a observar este primer paso, ¿no? Este primer paso que se... Disculpen. Aquí es donde se va a observar este primer paso. Ay, voy a silenciar. Del eje hipotálamo-hipófisis-testículo. Y aquí es donde vemos que el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de gonadotrofinas, estimulando la adenohipófisis, y por su vez entonces aquí la luteinizante, la folículo estimulante, y nosotros vemos, nosotros vemos acá, ¿no?, una porción que está ligada, 97%, y la otra porción que está libre, ¿no? Incluso acá nosotros vemos una porción, incluso que puede estar libre en un menor porcentaje que la otra que está liberada por globulinas. Aquí en el siguiente gráfico, en este de acá, ¿no es cierto? Ya una vez considerando acá que esa testosterona puede estar de forma libre y en su mayoría de forma ligada a la globulina transportadora de hormonas sexuales, la globulina SHBG en su mayoría, pasamos a cómo es que sería la figura, ¿no? La figura de esta señalización de la testosterona en el momento de ingresar. Aquí estamos viendo, ¿no?, de receptores no genómicos, que ya habíamos visto en la clase, en algún momento en la clase anterior, una introducción sobre genómicos, no genómicos de hormonas esteroideas. Entonces, en este caso, consideramos una señalización no genómica de la testosterona en el momento de ingresar en la célula. Vamos a ver cómo acá hay unos receptores andrógenos. Ustedes ven el AR, ¿no? El AR que está acá. Entonces, aquí la testosterona, ¿no?, va a estimular, o bien se va a ligar, ¿no?, se va a unir a este receptor de andrógeno. Y este receptor de andrógeno está ligado, si ustedes ven aquí, al HSP. El HSP es una proteína de choque térmico, ¿no? Esta proteína, entonces, ligada a este receptor de andrógeno, forma un complejo. Este complejo es el complejo de hormona receptor. Luego se va a dimerizar y va a actuar como un factor de transcripción aquí en lo que es ADN. Y aquí forma otro complejo, que este complejo es conocido como el complejo ARE, que son elementos de respuesta androgénicos. Y de esta forma es como ya vamos a tener una respuesta, ¿no? Frente a este estímulo tendremos una respuesta, siempre hemos visto ese proceso, ¿no?, que pueden ser respuestas biológicas o alguna síntesis de alguna proteína, maduración, en fin, lo que ya tenga que determinarse vía esta señalización de testosterona. Bueno, entonces esto iniciando lo que son las vías. Aquí este gráfico que ya lo habíamos visto anteriormente también, señalizando básicamente acá lo que es la testosterona, ¿no es cierto?, la hidrotestosterona,
y aquí el androstenediol. Bueno, la testosterona básicamente es una hormona sexual masculina, ¿no? En el inicio se produce a partir de las células de Leydig y tiene este derivado que es la dihidrotestosterona, la DHT, ¿no? En el momento del desarrollo embrionario, por ejemplo, convierten los ductos de Wolff en estructuras accesorias masculinas, el epidídimo, los canales deferentes, la vesícula seminal, eso es lo importante. Después, ¿qué más importante acá? Que esa testosterona y la dihidrotestosterona, además de llevar a la masculinización genital externa, propiamente dicha durante el desenvolvimiento fetal, ¿no? Va a controlar también la migración de los testículos del abdomen para la bolsa escrotal, ¿no? Entonces, en el desenvolvimiento embrionario es importante para ver estos aspectos de masculinización. También en funciones o diferenciaciones a nivel de cerebro y después sensibilidad a ciertas hormonas. En ambos sexos se producen los andrógenos y los estrógenos, bien sabiendo que los andrógenos predominan en el sexo masculino y los estrógenos, por otra parte, predominantemente en las mujeres, ¿no? La mayoría en este caso, de testosterona secretada por los testículos, ¿no? Y el efecto fisiológico de la testosterona en realidad se observa más por la dihidrotestosterona, que es la forma activa una vez de haber sido sintetizada por la 5-alfa reductasa, ¿no? Que es la enzima aromatasa. La enzima aromatasa que por este lado va a convertir la testosterona en estradiol, ¿no? Que es el principal estrógeno de los seres humanos. Bueno, entonces aquí vemos la androsteniona por otro lado, ¿no? La androsteniona es convertida por acá, lo que hemos visto, del O-estradiol, el O-estradiol o la 17-beta hidroesteroide. Y bueno, acá la dihidrotestosterona en 3 tenemos en el androstenediol. Algunas enzimas que participan en todo esto, ¿no? En la metabolización y en la acción de la testosterona, ¿no? La conversión de la testosterona en dihidrotestosterona. Básicamente nosotros vemos que es por la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa, que es una de las enzimas que participan en la conversión de la testosterona en DHT, a nivel de tejidos periféricos, como puede ser piel, folículos pilosos. Además de eso existen 2 isoenzimas, ¿no? Esas 2 isoenzimas son la 5-alfa reductasa tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 yo la he marcado porque es donde vamos a dar mayor atención. Estas 2 isoenzimas están codificadas por genes diferentes, a pesar que son isoenzimas. Esta tipo 2, isoenzima alfa reductasa tipo 2, está más relacionada, ¿no? Con la diferenciación de los genitales externos. Esta de acá, la tipo 2, se codifica por un gen, que es el gen, se los he escrito aquí, el SRD5A2, localizado en el cromosoma 2. Y bueno, y esta enzima puede estar expresada en el hígado, en algunos otros tejidos blancos de andrógenos. Obviamente, dentro de ellos se resaltan lo que son los genitales externos y la próstata, no en los ductos de Wolff. Y esta expresión va a ser regulada por los andrógenos a niveles del RNA mensajero. Entonces, hay un control, ¿no es cierto? Hay un control que es la esteroidogénesis testicular fetal, ¿no? Este control de esteroidogénesis testicular fetal básicamente es mediada por la hormona gonadotrófica. Entonces, posteriormente, por aquí hay un error, aquí es HCG, jóvenes, no es LCG, sino es HCG,
Tomen anotación acá, por favor. Acá, aquí hay un error, es HCG, ¿ya? Y luego, por la hormona luteinizante. Estamos en la esteroidogénesis testicular fetal. Primero por la HCG, ¿no? Y después va a ser mediada por la hormona luteinizante. ¿De qué forma? Ellos actúan a través de un receptor común, que es un receptor LHCG, y este es un receptor acoplado a proteínas G, es decir, de segundos mensajeros, ¿no? Este gen, que está localizado también en un cromosoma 2, participa en mutaciones de inactivación que van a causar resistencia testicular a la hormona luteinizante, que va a dar ¿en qué? Va a dar en un pseudohermafroditismo masculino, ¿no? Es decir, con genitales completamente femeninos o a veces de forma ambigua, o también un micropene, o puede estar asociado a una hipospadia. En relación al control esteroidogénesis testicular fetal. Hay otro gen acá que es el gen LNSL3, ¿no? Que es relacionado a un factor 3 de la insulina o un factor de la, se le dice relaxin-like, ¿no? Que es un factor 3. Este está relacionado, ¿no? Está con la criptorquidia bilateral. Se expresa en células de Leydig fetal, también adultas, también en las células TK del ovario postnatal, localizado en el cromosoma 19, ¿no? Y está relacionado con qué función o con qué evento, con el desenvolvimiento o con la migración transabdominal de los testículos, ¿no? Y alteraciones de esto puede dar con criptorquidia bilateral, como se les está colocando acá básicamente. Entonces, aquí se está mencionando la 5-alfa-reductasa relacionada con la isoenzima. Aquí tenemos la esteroidogénesis testicular fetal y un gen que es el gen LNSL3, además del gen SRD5A2. Bueno, entonces los andrógenos, ¿no? Los andrógenos tienen muchos efectos en el cuerpo, ¿no? Además de la gametogénesis, tienen efectos en lo cual son las características sexuales primarias y secundarias. Las primarias, ¿no? Está relacionada con la diferenciación, el desarrollo de los órganos sexuales internamente y el genital externo, ¿no? Que distinguirá hombre-mujer. Y las secundarias ya representan cambios en el cuerpo en torno a la determinación del cuerpo. Los andrógenos, entonces, son hormonas anabólicas, participan en la formación de proteínas y desarrollo muscular, crecimiento y retención de calcio, metabolismo basal, efectos sobre eritrocitos, efectos sobre el equilibrio hidroelectrolítico, solamente para citar y nada más. Por ejemplo, en lo que es en lo que vendría a ser una respuesta sexual, consideramos que hay 4 fases. Más adelante se va a ver excitación, la meseta o plató, el orgasmo, clímax, la resolución. También en lo que se debe considerar, ¿no? que la gonadotrofina coriónica en el desarrollo del feto, me estaba olvidando, es responsable por características diferenciadas del cuerpo masculino. Y ya vamos a las estructuras entonces. Aquí ustedes observan una estructura de frente, una estructura de perfil, y acá les he colocado en varias ideas glándulas accesorias, epidídimo, escroto, testículos, túbulos seminíferos, que ustedes los pueden ver acá. Aquí hay un corte transversal propiamente dicha. Bueno, la gametogénesis, ¿no? Que es la producción de los gametos, es diferente en hombres y en mujeres. En los hombres, los espermatozoides se producen continuamente, ¿no? Desde que alcanzan una madurez reproductiva. Y la producción de espermatozoides y testosterona va a disminuir con la edad, pero no va a cesar, como observamos en el sexo femenino. Ahora,
no, acá está, no la figura acá, pero por ejemplo, el espermatozoide es una célula pequeña, ¿no? El óvulo, por otro lado, es una célula grande, ¿no? El espermatozoide, por ejemplo, es una célula que tiene un flagelo, quizá la única en el cuerpo humano, ¿no? Que tiene este flagelo. Es muy móvil, este espermatozoide va a ser capaz de nadar, ¿no? Desplazarse para que pueda ascender el tracto reproductivo femenino, buscando el óvulo para que lo pueda fertilizar. En este proceso de gametogénesis, salvo obviamente en lo que es mitosis y meiosis, que es diferente, los testículos de un niño recién nacido contienen gran cantidad de espermatogonios inmaduros. Esos van a ser capaces de replicarse por mitosis. Luego, ¿no? Luego las gónadas se van a volver inactivas o van a entrar en un periodo de cese, luego del nacimiento, y van a retornar esa actividad mitótica en la pubertad, y de ahí no van a tener un cese por toda la vida, ¿no? Entonces, algunas de esas células germinativas, que son las espermatogonias, se van a duplicar continuamente durante toda la vida del hombre, ¿no? Algunas se van a destinar directamente para ser espermatozoides y otros espermatocitos primarios por medio de la meiosis, que eso más adelante en la espermatogénesis lo vamos a ver, ¿no? Entonces aquí en la figura nosotros vemos el sistema reproductor masculino, donde vemos los testículos, ¿no? Los testículos, las glándulas accesorias, ductos genitales, ¿no? Los genitales externos, que básicamente están formados por, los genitales externos están básicamente formados por el pene, el escroto, que tiene la bolsa escrotal, y los testículos propiamente dichos. Aquí, ¿no? Nosotros acá tenemos la uretra, que va a funcionar, ¿no? Como una vía de paso común para el esperma y para la orina, aunque esto no se da de forma simultánea, ¿no? Pasa a través de ella, ¿no? En la parte ventral, hasta la punta del pene, que está rodeada por un tejido esponjoso, que está ubicado, ¿no? En dos columnas, digamos así, en dos columnas de tejidos, que son llamados tejidos cavernosos, y que va a constituir el tejido eréctil del pene. Pues tenemos la punta del pene, que es alargada, tiene una región denominada que es el glande. En el nacimiento está cubierta, ¿no? Por lo que es el prepucio, que en algunas culturas se acostumbra a hacer la circuncisión, ¿no? Por motivos ya religiosos, culturales. En otras, en Estados Unidos, por temas de higiene, en fin, preventivo. Bueno, ahora el escroto, ¿no? Que es el escroto es una bolsa externa, ¿no? Donde los testículos van a migrar durante el desarrollo del feto, ¿no? Está localizado externamente en ambos lados. Ahí es donde el testículo migrará, ¿no? Y está por fuera de la cavidad abdominal, ¿sí? Y la temperatura es importante, él está en la forma externa. La temperatura se espera, se estipula, se mantiene que sea un grado centígrado, perdón, más bajo que la temperatura del cuerpo. La criptorquidia es el trastorno en el que uno o dos testículos no consiguen completar su descenso total al escroto, ¿no? Y después las glándulas accesorias masculinas y los ductos que nosotros consideramos ahí, que son la próstata, vesículas seminales y las glándulas de Cooper, ¿no? Las glándulas de Cooper y las vesículas seminales, ¿no? Ellos van a excretar, van a lanzar estas secreciones a través o dentro de la uretra, a través de estos conductos,
Entonces, de estas tres glándulas, la más conocida es la próstata. No recordar, por ejemplo, algo que es el cáncer de próstata propiamente dicho. Acá el acrosoma lo vemos más adelante, la espermatogénesis también, ¿no? De 64 días, pueden haber hasta 200 millones en una eyaculación. Aquí la próstata entonces está ubicada, ¿no? Debajo de la vejiga urinaria, 30% del semen, secreción ácida, secreciones que más adelante se va a ver también, ¿no? La función, licuefacción, movilidad espérmica. En fin, entonces la próstata secreta este líquido, que es el semen, que secreta este líquido, que un porcentaje del semen, que es un líquido delgado, lechoso, y que básicamente pues va a contener esto que está acá, ¿no? Durante la emisión, esta cápsula de la próstata se va a contraer simultáneamente a las contracciones del canal, ¿no? que está siendo aplazado, de modo de que este líquido se vaya a añadir, se vaya a agregar al líquido del volumen seminal, ¿no? Es ligeramente alcalino y va a favorecer a la fertilización. Las glándulas de Cooper, ¿no? Las glándulas de Cooper, aquí consideramos que son dos órganos situados debajo de la próstata, tienen también una secreción alcalina, la función es de limpiar la uretra, lubrifica la mucosa uretral. Por ejemplo, acá, me estaba olvidando, en la próstata hay una alteración que es benigna, que es el fibroadenoma prostático, que puede causar una obstrucción urinaria, y lo que bien ya conocemos, que también es muy común, el cáncer de próstata, ¿no? El segundo de neoplasias, en verdad, de enfermedades neoplásicas consideradas dentro de enfermedades cancerígenas. Efectos de la testosterona en el descenso de los testículos. Bueno, entonces ya habíamos comenzado la clase indicando, recordando que la función de la testosterona durante este desenvolvimiento fetal, en torno más o menos de la 7ª semana de vida embrionaria, es donde se inicia la síntesis de la testosterona. Estos testículos descienden en el escroto en los últimos 2 o 3 meses de gestación, donde ya comienza a sintetizarse o secretar una cantidad razonable de testosterona, inicialmente secretada por las crestas genitales y más tarde propiamente por los testículos, ¿no? Entonces, y por eso se va a dar el desarrollo del pene propiamente dicho, de la bolsa escrotal, ¿no? Y está de más decir que en el inicio, en lo que es la diferenciación de los órganos sexuales bipotentes, participará en la inhibición también de los órganos sexuales femeninos. En este momento, en el momento del feto, tenemos acá la liberación de la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Secretada por la placenta, que va a determinar justamente la secreción de la testosterona por los testículos en el feto masculino propiamente dicho. Bueno, aquí entonces un zoom de las glándulas accesorias. En este zoom de las glándulas accesorias, nosotros observamos acá, acá tenemos lo que es la vía deferente, ¿no? Aquí tenemos el epidídimo, aquí ya vemos la cabeza del epidídimo, los túbulos seminíferos. Recuerden que estamos en la cavidad, ¿no? Del saco escrotal. Este corte continúa acá, un corte de un segmento en el cual nosotros podemos ver los capilares. Aquí tenemos las células de Sertoli, en la parte más externa las células de Leydig, un espermatogónio, que si vemos en este zoom de esta sección, de este corte segmental, aquí ya vemos la parte externa, la parte interna, que es la luz, ¿no? La luz del lumen, del túbulo seminífero propiamente dicha. Aquí las células de Leydig, los capilares, acá hay fibroblastos, tejidos de unión, que son los gaps, los tejidos comunicantes entre las células de Sertoli,
Aquí hay células de Sertoli, espermatozoides, lo que es el espermatocito primario, secundario. Y bueno, entonces eso es lo que ustedes observan acá. ¿Qué es lo que vamos a un poco resaltar o llamar un poco la atención? Que estos testículos, los testículos, ustedes ven, son estructuras ovoides, ellas son pareadas, tienen un tamaño entre 2.5 a 5 centímetros, tienen una capa gruesa, fibrosa, externa, que va a rodear lo que son los túbulos seminíferos, que están enrollados, ¿no? Y divididos en varios compartimientos, como ustedes los ven acá, ¿no? Y entre esos túbulos hay una capa de tejido intersticial, ¿no? Que son vasos sanguíneos, células productoras, que son las células de Leydig. Entonces, aquí están las células de Leydig, por ejemplo, ¿no? Que son estas células de Leydig. Ojo, que los túbulos seminíferos, acá, los túbulos seminíferos forman aproximadamente el 80% de la masa testicular en un hombre adulto, ¿no? Entonces, cada tubo individual ahora, si se observa, ¿no? si se analiza, si se evalúa, puede llegar hasta 1 metro aproximadamente. Esos túbulos seminíferos van a dejar, ¿no?, los testículos y se van a fundir para formar el epidídimo, ¿no?, que es en este caso ya es un ducto único, ¿no?, que forma un cordón enrollado, y obviamente él va a continuar, ya está un poco por la parte de la superficie de la cápsula testicular. Entonces, este epidídimo va a transformarse y vamos a tener acá el vaso deferente o ducto deferente, ¿no? Por este ducto de acá pasa por el abdomen y va a terminar más acá adelante finalmente por la uretra, ¿no?, que va a ser el pasaje donde va a llevar al ambiente externo y obviamente después para el momento de la fertilización o para simplemente exteriorizar todo lo que sería ya el semen conformado. Entonces, los túbulos seminíferos tienen dos tipos de células, que son los espermatocitos, que van en diferentes estadios hasta ser espermatozoides, y las células de Sertoli, que son las células que les he mostrado acá, que son las células de Sertoli. Ahora, el desarrollo de estos espermatocitos, ¿no?, se da de forma columnar, desde la parte externa hacia el lumen o la parte interna del túbulo seminífero. Y entre cada columna de esos espermatocitos nosotros encontramos las células de Sertoli, que son estas de acá. La lámina basal está rodeando la parte externa del túbulo, es como una barrera, ¿no? Después acá vemos lo que estaban las uniones. Estas uniones son las que van a unir las células de Sertoli. Son llamadas en verdad uniones de oclusión, o en la literatura también son uniones de oclusión, barrera sangre-testículo, o lo que acá han puesto uniones débiles, ¿no?, entre las células de Sertoli. Entonces, los testículos básicamente van a tener 3 compartimientos funcionales. El fluido intersticial, que va a envolver los túbulos propiamente dicho, el espacio basal, ¿no?, y finalmente la terminación de las células de Sertoli, que son el espacio interno, que va a incluir el lumen del túbulo propiamente dicho, ¿no? Vamos acá. Entonces, acá tenemos la espermatogénesis. Para la espermatogénesis, recordar y considerar que aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, ¿sí? En el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, aquí resaltamos las células de Sertoli. En este caso, las células de Sertoli que van a regular el desarrollo de los espermatozoides, además de dar nutrientes y todo. Estas células sintetizan y van a secretar proteínas que
que dentro de las cuales pueden ser hormonas de inhibición, inhibinas o activinas, que son factores de crecimiento, enzimas y proteínas que van a ligarse a los andrógenos. Entonces, las células de Leydig, por otro lado, que son estas de acá, las células de Leydig están, las células de Leydig están en los tejidos intersticiales, ¿no? Y estas, ya en el gráfico anterior habíamos visto, ¿no? Las de Sertoli por dentro y las de Leydig están por fuera. Estas células van a secretar testosterona, aquí nosotros vemos en esta vía, ¿no? Ellas primero están activas en el desarrollo en el feto cuando vimos, y la testosterona obviamente es necesaria para características masculinas. Una vez que nace, que tenemos que el recién nacido, pues post nacimiento, ¿no? En el nacimiento, estas células se vuelven inactivas hasta la pubertad, donde nuevamente van a restablecer su función con la producción de la testosterona. Ojo que las células de Leydig también van a convertir un poco de testosterona en estradiol. En el gráfico entonces nosotros vemos este control hormonal de la espermatogénesis propiamente dicha, siguiendo este eje hipotálamo, hipófisis, testosterona, ¿no? Recordar que la liberación de la hormona gonadotrófica es pulsátil. En este caso son impulsátil de 1.5 picos cada hora. La liberación de la hormona luteinizante va a seguir ese mismo modelo. Las células blanco de la hormona folículo estimulante, ¿cuáles son? Son las células de Sertoli, ¿sí? Porque las células germinativas masculinas no tienen receptores a la hormona folículo estimulante. Ojo, no hay receptores para la hormona folículo estimulante. Y por eso más adelante vamos a ver el ABP, ¿no? El ABP, que son las proteínas ligadoras de andrógenos. Entonces, la hormona, la FSH, estimula factores parácrinos, obviamente que son importantes para la división mitótica de las espermatogoinias y obviamente para la espermatogénesis. También ella va a producir proteínas ligadoras de andrógenos e inhibinas. Las células blanco de la LH, por otro lado, son las células de Leydig, como el gráfico claramente lo demuestra, y van a producir testosterona. Ese aumento de testosterona en la circulación, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una respuesta contraria, lo que nosotros llamamos a una retroalimentación negativa. Por eso es que ustedes ven estas líneas punteadas, que va a inhibir la liberación de la LH, por ejemplo, y por otro lado también de la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Entonces, la testosterona es importante para la espermatogénesis, ¿no? Y básicamente su acción está mediada por las células de Sertoli. Los espermatocitos no tienen esos receptores, como yo les había indicado, a los andrógenos, y para eso nosotros tenemos las proteínas ligadoras de andrógenos, ¿no? Que van a ser justamente ellas las que se van a ligar a estos receptores, que ellos sí tienen. Y las células de Sertoli, ellas sí tienen receptores andrógenos, ¿no? Ellas sí tienen, y bueno, ¿no? Ellas por otro lado también participan en la diferenciación y efectos secundarios propiamente dichos. Bueno, aquí entonces estamos observando un espermatozoide, ¿no? Antes de ya pasar acá, entonces nosotros acá tenemos un acrosoma, ¿no? El acrosoma. ¿Qué es el acrosoma? El acrosoma es una estructura, que es esto de acá. El acrosoma es una estructura, ¿no? Que no es más que la cromatina del núcleo que se ha condensado en una estructura espesa, ¿sí? Entonces, las vesículas que son muy parecidas a los rizosomas van a migrar hacia afuera y van a cubrir la mayor parte de esta superficie anterior, y es justamente el acrosoma. Este acrosoma contiene muchas enzimas que son muy importantes para la fertilización. Tiene la hyaluronidasa y las enzimas proteolíticas, ¿no? Ahora, movimiento.
Acá nosotros tenemos espiral mitocondrial. Importante porque justamente el movimiento de los espermatozoides es dado por las mitocondrias. Por eso acá ustedes ven mitocondrial, espiral mitocondrial, ¿no? Este se concentra justamente en la parte intermedia del cuerpo del espermatozoide. Además, hay microtúbulos que se extienden también hacia la cola. Bueno, una vez que los espermatozoides son liberados para la luz del túbulo, ¿no? Junto con el fluido, obviamente, en ese momento ellos son libres, ellos pueden moverse, ellos se van a desplazar gracias a su flagelo propiamente dicho, ¿no? Ahora, este proceso, yo les mostré en un slide, les había colocado ahí junto con la cantidad, este proceso de la división del espermatogonio hasta la maduración del espermatozoide llevaba 64 días, ¿no? Hasta la liberación dentro del tubo. Y también ahí les había colocado que la cantidad de espermatozoides producidos, que tiene una tasa aproximada de 200 millones de espermatozoides producidos por cada día. Más o menos sería lo que se podría liberar en una eyaculación. Entonces, los espermatozoides liberados, ¿no?, de las células de Sertoli no están maduros. Ellos, para llegar al túmulo seminífero, tienen un tiempo de maduración. Ese tiempo de maduración, ojo, es alrededor de 12 días, ¿no? 12 días para que ellos puedan finalmente llegar a ese tiempo de maduración. Ya, aquí penetración en el óvulo. Aquí hay una reacción. ¿Cómo se da esa reacción? Esa reacción del acrosoma para penetrar en el óvulo. Entonces, nosotros tenemos que, en este óvulo hay diferentes zonas. Hay una zona que es una zona pelúcida, tenemos el citoplasma. Nosotros también observamos el espacio perivitelino, que no se nota muy bien acá, pero es un espacio aquí alrededor. Entonces, cuando este espermatozoide alcanza la zona pelúcida, que es una zona de la felpa propiamente dicha, con su membrana anterior, que es el acrosoma, él consigue ingresar, ¿no? Entonces, todo el acrosoma se va a disolver, se va a degradar, ¿no?, rápidamente, y las enzimas acrosómicas son liberadas. Entonces, dando paso o dando apertura la cabeza del espermatozoide a través de esa zona pelúcida en el interior del óvulo, es en el lapso de unos minutos, literatura indica que puede ser unos 30 minutos, donde las membranas celulares de los espermatozoides, la cabeza de los ovocitos, se va a fusionar formando una sola célula. Entonces, en ese momento el material genético se va a combinar, ¿no?, de ambas células. Ahí el calcio tiene un papel importante porque los iones de calcio se van a difundir a través de la membrana de esos ovocitos, induciendo la liberación de gránulos corticales en el espacio perivitelino, ¿no? Y esto de acá es importante porque esos gránulos corticales impiden, ¿no?, que cualquier otro espermatozoide ingrese y pueda fecundar este óvulo que ya inició este proceso de fertilización. Aquí en este gráfico les estoy colocando, se les está colocando composición del semen, ¿no?, de una parte genérica. En el reproductor masculino hemos visto que hay varias glándulas accesorias y la principal función es secretar esta mixtura de fluidos, ¿no? Entonces, cuando el espermatozoide va a dejar este ducto deferente en la eyaculación, en este fluido, en esta secreción, vienen los espermatozoides, ¿no? Alrededor del 99% del volumen del semen está compuesto por fluidos de las glándulas accesorias, de las glándulas uretrales, vesícula seminal y de la próstata, ¿no? Y aquí están colocados algunos componentes: espermatozoides, ¿no?, moco. Aquí no dice mucho, dice moco. Hay un error, jóvenes, por favor. ¿Sí? No puedo corregir. Moco, agua,
tampón, nutrientes. En los nutrientes consideramos fructosa, ácido cítrico, vitamina C, carnitina, enzimas, zinc y prostaglandinas. Funciones, ¿no? En el caso de los espermatozoides, obviamente, función es de la gametogénesis, el gameto propiamente dicho, el origen túbulos seminíferos, en el moco glándulas bulbouretrales, en el agua todas las glándulas van a tener ese origen, en el tampón el origen la próstata, glándulas bulbouretrales, ellos van a neutralizar el medio ácido de la vagina. En nutrientes, nutrición de los espermatozoides, básicamente el origen, vesículas seminales, próstata, ¿no? En el caso de la vitamina C, también vesículas seminales como la fructosa y la carnitina en el caso del epidídimo. En enzimas, el origen son vesículas seminales y próstatas, sin un origen un poco desconocido, aunque es importante acá, porque tiene una posible asociación con la fertilidad y es característico del semen, y la prostaglandina porque valores inespecíficos o valores disminuidos de zinc se ha asociado en estudios experimentales con amplia literatura en animales y con alguna evidencia en seres humanos que está relacionada con la fertilidad, infertilidad. Y en lo que es las prostaglandinas, origen de las vesículas seminales, contracción de musculatura lisa, puede auxiliar el transporte de los espermatozoides. Bueno, entonces, en la fisiología del esperma, ellos se mueven con una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto, ¿no? Tienen una actividad intensificada en un medio neutro o ligeramente alcalino, una actividad intensificada con altas temperaturas, puede vivir muchas semanas en un estado de supresión en los conductos genitales masculinos. Sin embargo, el esperma eyaculado en el tracto seminal femenino sobrevive de 1 a 2 días. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el semen, ¿no? Aquí el semen compuesto de líquido espermatozoides, del canal deferente, alrededor del 10%, el líquido de las vesículas seminales, 60%, líquido de la próstata, 30%, por una pequeña cantidad de glándulas uretrales, el pH, 7.5, una enzima de coagulación del líquido prostático hace que el fibrinógeno del líquido vesicular seminal forme un coágulo de fibrina débil que va a contener el semen y bueno, ahí va a profundizarse en lo que es las vaginas. En los primeros minutos de la eyaculación, los espermatozoides están inmóviles en un coágulo y después ellos simplemente van a poder desplazarse y eso se observa claramente en lo que son las prácticas que ya lo direccionarán los profesores en las prácticas propiamente dichas. Con todo esto nosotros vamos a ver lo que es el espermatograma, ¿no? El espermatograma es un estudio que tiene la finalidad de evaluar el semen y los espermatozoides, ¿no? Y obviamente hay indicaciones para realizar un espermatograma que están ligadas con la infertilidad, con infecciones genitales, varicocele, pérdidas fetales recurrentes, vasectomías, criptorquídeas, algunos tratamientos médicos, de repente quimioterapias, lesiones en el escroto, algún golpe, una lesión, orquitis postpaperas, ¿no? Por las paperas, exposición ocupacional a tóxicos o algunos ambientes radioactivos y la reversión de la vasectomía, que es la vasostomía, ¿no? También ahí puede estar indicado un espermatograma. Entonces, la utilidad clínica, ¿no? que tiene esta es una prueba de tamización para la infertilidad y para determinar su causa probable. Tiene varios parámetros, ¿no? El espermatograma definitivamente no va a darnos un diagnóstico, sino es una prueba, ¿no? Es una prueba para evaluar, en este caso, semen y espermatozoides propiamente dichos. Acá hay algunas características de análisis macroscópicos
en lo que va el semen, que es lo que se observa en la práctica, ¿no? En la parte práctica, que es más extenso y tienen más tiempo también para poder hablar y para poder profundizar sobre esto. Básicamente ahí tenemos que hay una coagulación, esa coagulación debe estar presente, una licuefacción, ¿no? La licuefacción el semen se coagula inmediatamente después de que es eyaculado, ¿no? Y para que nuevamente vuelva a licuarse, debe pasar aproximadamente, acá dice, claro, máximo entre 30 y 45 minutos, la verdad es entre 5, lo normal es a los 5 minutos, no normal, lo más usual es entre 5 minutos o 40 minutos, ¿no es cierto? Ahí se observa si está ausente o si es tardía, que puede estar correlacionada con hipofunción prostática, ¿no? si es que hubiese, por ejemplo, una liposucción que ocurra antes de lo que se espera, ¿no? Podríamos preguntarnos si el paciente observó coágulo en el momento que salió o no, ¿no? Entonces ahí de repente el semen no se licuó, entonces hay que ver cuáles podrían ser los motivos. Tenemos el color es un color perlado, un color blanquecino. Pueden haber otros tipos de colores o se pueden observar otro tipo de coloración. Puede estar relacionado con una infección, colores rojos, colores ladrillos, en fin. El volumen del semen básicamente que ya sabemos que está conformado por las secreciones de varias glándulas, ¿no? Nosotros observamos un volumen de 1.5 a 5 ml. Puede la literatura incluso encontrar que es de 5 a 10 ml y el rango, el padrón, es de 2 ml, lo que se espera del volumen, ¿no es cierto? Menor relacionado con una hipofunción de vesículas seminales o eyaculación retrógrada y mayor a procesos inflamatorios propiamente dicho. Ojo que acá estamos colocando como 1.5 a 5 ml, pero nosotros podemos considerar que el valor puede ser entre 5 a 10 ml propiamente dichos, ¿ya? No necesariamente 5 ml máximo. Aquí nosotros tenemos de las glándulas accesorias, estas son de las glándulas accesorias. El pH, aquí en el pH se contempla 7.2 a 7.8. El pH lo que mide dentro de esta primera hora es una primera hora de recolocación, es decir, inmediatamente, ¿no? Y lo normal es menor hipofunción de las vesículas seminales y mayor hipofunción también de la próstata. El aspecto tiene que ser un aspecto límpido, ¿no? Si puede ser grumoso, podría haber una astenosospermia. Análisis microscópico, que es lo que también se puede ver ahí en el espermatograma, es cuando se hacen ya alguna caracterización, ¿no? En el conteo, en la movilidad, en la morfología, en la vitalidad propiamente dicha. En la movilidad se ven diferentes grados, grado 3, grado 2, grado 1. En la morfología se observan, ¿no? Diferentes características en relación no solamente del flagelo, sino también al cuerpo o también en relación a la cabeza del espermatozoide propiamente dicho, y cómo se muestra acá en esos dibujos. No pueden haber defectos, por ejemplo, ¿no? Puede haber uno que está acintado, ¿no? Está alargado. Puede haber, por ejemplo, uno que, puede haber uno, por ejemplo, que aquí, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tiene cabeza doble, ¿no? O puede haber uno que es una gota citoplasmática, que es este de acá, esta gota citoplasmática, así se le denomina. Puede haber también en defectos del segmento intermediario, que en este caso aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un defecto en el segmento intermediario, que es en la cola también, que es una cola enrollada, o de repente doble, aquí tenemos doble, o puede ser doblada, en fin.
hay diferentes, se observan diferentes características o se hacen observaciones en ese examen del espermatograma propiamente dicho. Pasando, entonces, y ya terminando de que este conteo de espermatozoides en la fertilidad es importante porque permite ver la cantidad de semen que se ha eyaculado, dentro de ello la cantidad o la presencia de espermatozoides, ¿no es cierto? La morfología también. Entonces todo esto van a ser consideraciones de acuerdo a las indicaciones para el espermatograma que se han indicado, ¿no? Porque la indicación tiene que tener obviamente una indicación de este espermatograma por infertilidad, infecciones, vasectomías, en fin, lo que ya antes yo les había mencionado. Aquí vamos con el eje de la eyección. Entonces, la erección, ¿no? La erección y la eyección es un reflejo, ¿no? Y ese es un reflejo espinal que va a estar relacionado con el control de los centros superiores del cerebro. Recordando siempre lo que les mencionaba al iniciar, nosotros tenemos estímulo, receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente, un efector y la respuesta de los tejidos. Es la llave que nosotros siempre observamos y lo cual siempre vamos a seguir, ¿no? Cuando tengamos que ver reflejos, estímulo, respuesta. Entonces, ¿cómo se inician? ¿No? Se inician a través de, puede ser, no necesariamente, pero en este caso, a lo que se está colocando en el gráfico, a través de estímulos táctiles. Estos estímulos son recepcionados por un receptor, en este caso son los mecanorreceptores, y aquí está, por favor, aquí en los mecanorreceptores, aquí nosotros tenemos en el glande del pene y obviamente también en algunas otras zonas erógenas. Yo digo que no necesariamente, porque también la erección, que es este reflejo de erección, se puede dar por estímulos meramente psicológicos, ¿no? Incluso por sonido, por visión, por olor, y no necesariamente un estímulo táctil que sea directamente en el glande del pene o en alguna otra zona erógena. Entonces, este estímulo táctil graficado en este esquema, obviamente va a tener una vía, ¿no? Esta vía va a seguir las neuronas sensitivas. Estas neuronas sensitivas van a señalizar, ¿no? Van a señalizar al centro de integración. Ese centro de integración, ¿cuál es? Es el centro de integración espinal. Entonces, él va a inhibir, en este caso, ¿qué? Los efectos de vasoconstricción simpáticos. Aquí, ¿no? Inhibe vasoconstricción simpática en las arteriolas del pene. Y por otro lado, va a aumentar el efecto parasimpático, mediado ¿por qué? Por el óxido nítrico. Aquí es importante colocar óxido nítrico, ¿no? En lo que es el parasimpático. Entonces, simultáneamente, ¿no? Simpático inhibido, parasimpático activado, ¿no? Su efecto activado, mediado ¿por quién? Por el óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿qué es lo que va a hacer? El óxido nítrico va a causar la vasodilatación, ¿no? De las arteriolas del pene. Entonces, resultando de esta vasodilatación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que la sangre arterial va a fluir para estos espacios, que eran espacios abiertos, de estos tejidos eréctiles, ¿no? Que una vez que son estimulados, lo que ellos van a hacer, van a comprimir las venas y van a secuestrar la sangre, ¿no? Van a secuestrar propiamente la sangre, y entonces en ese momento nosotros vamos a tener lo que es este reflejo de la erección. Ahora, en el clímax del acto sexual masculino, nosotros observamos que va a coincidir con la emisión y la eyaculación propiamente dicha, que es en el momento donde se van a exteriorizar hacia afuera de los conductos deferentes el semen junto con todo este material que son los espermatozoides.
que en torno habíamos visto que era unos 2 ml, unos 3 ml, la literatura dice de 5 a 10 ml, de 5 a 7 ml, de 2 a 5 ml, en fin, una media de 3 o 2 ml, y dentro de este volumen que está siendo expulsado, un 10% se considera que debería estar ahí contenidos los espermatozoides. Entonces, durante esta eyaculación, durante esta eyección de semen, que es expelido fuera de las uréteras, se ve unas contracciones musculares rápidas que están acompañadas con una sensación de placer y orgasmo, que es el acto sexual propiamente dicho, ¿no? Recordar que la impotencia es la incapacidad, ¿no?, del hombre de poder sustentar una erección. Aquí nosotros tenemos las vías sensoriales ascendentes y las vías sensoriales descendentes, porque acá, como ustedes han visto, tenemos dos centros integradores, un centro integrador directamente en la médula espinal y el otro en el cerebro, que ya tiene que ver también mucho con el líbido, con estímulos eróticos, que no necesariamente va a ser por mecanos receptores, sino puede ser también por pensamientos y nada más. ¿Sí? Entonces, ese estímulo neuronal para desempeño del acto sexual, en ese momento se los he estado graficando con un estímulo directo táctil sobre el glande del pene. Aquí consideramos las etapas: erección, lubricación y emisión de la eyaculación. Entonces, para la erección del pene, ya antes les había mostrado, ¿no?, este gráfico, que era la inhibición del simpático, por otro lado, la activación del parasimpático, con ello la liberación principalmente del óxido nítrico. El óxido nítrico va a relajar estas arterias del pene en esta red de trabéculas, ¿no?, de estas fibras musculares lisas, lo que va a ocasionar que ese tejido eréctil de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso justamente se dé la erección, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener la erección. Después nosotros observamos la lubricación. Un segundo, por favor, no sé qué está. Aló, estoy en clases. Te llamo. Sí, estoy en clases, yo te llamo después, por favor. Disculpen, jóvenes, estaban insistiendo. En lo que es la lubricación, nosotros acá tenemos, en la lubricación, habíamos visto, se inhibe el simpático, se activa el parasimpático, y estos impulsos parasimpáticos van a inducir la secreción de moco, justamente por las glándulas uretrales y por las glándulas bulbouretrales. Y ese moco que va a fluir por la uretra es durante el coito y va a ayudar justamente a la lubricación. En lo que es la emisión y la eyaculación, ella es en el acto sexual propiamente dicho, ¿no es cierto? Ahí hay impulsos, los centros reflejos de la médula espinal comienzan a emitir impulsos simpáticos para los órganos genitales, ¿no?, para iniciar una emisión y una eyaculación. Entonces, aquí ya hay la contracción, como habíamos visto en el momento de hablar de la próstata, hay una contracción de las capas musculares de la próstata, también está seguida por la de las vesículas seminales, que van a expelir justamente este líquido seminal para la uretra, para nosotros tener cabida al semen propiamente dicho, ¿no? Y ya una vez que se llena la uretra con el volumen del semen propiamente dicho, ahí vamos a tener algunas señales sensoriales que van a ser transmitidos al centro de control, en este caso la médula a nivel sacro, y ahí se va a excitar más las contracciones rítmicas de los órganos sexuales, ¿no? Y ahí tenemos un aumento rítmico de la presión del tejido eréctil, de los ductos genitales, y vamos a tener la eyaculación y el semen que va a ser liberado para la parte externa propiamente dicha. Bueno, entonces, ya para ir concluyendo, nosotros tenemos acá
el Viagra, el citrato de sildenafil. ¿Cómo es que actúa el Viagra? ¿Alguien sabe, alguien escuchó, alguien tiene algo acá que compartir? Yo voy a continuar ya para no extendernos mucho. Bueno, aquí nosotros sabemos que el Viagra, ¿no? Que es utilizado, bueno, se utiliza, se ingiere, en fin, por motivos particulares. ¿Cómo actúa? Acá hay un gráfico, ¿no? Un corte transversal, ustedes ven aquí, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, venas. Observen aquí las flechas que están colocadas, las flechas son iguales, de las venas y en este caso acá de las arterias, ¿no? Bueno, acá no han puesto, pero acá son arterias. Aquí el GMP cíclico, ¿no? Inactivo. Y aquí por otro lado el la fosfodiesterasa 5, la enzima fosfodiesterasa 5. Y aquí por otro lado, mayor cantidad de sangre que ingresa, lo que es importante en el momento de la erección, y las venas que son más pequeñas, la salida de venas en este caso, ¿no? Venas comprimidas que están impidiendo la salida de la sangre. Y en este mecanismo es donde nosotros vamos a observar cómo es que funciona el plasma. El plasma lo que hace, el Viagra. El Viagra lo que hace, el Viagra actúa inhibiendo la enzima fosfodiesterasa. Esta enzima que ustedes ven acá, el Viagra, en esta figura de aquí, vemos que hay algo que está interrumpiendo, es la inhibición. Entonces, el Viagra inhibe la enzima fosfodiesterasa 5 y de esa forma va a aumentar el flujo sanguíneo para potencializar la vasodilatación de los vasos, ¿no? De las arterias que son responsables para la irrigación del pene en este momento de la erección, que es esta figura de acá. Entonces, el citrato de sildenafil, ¿no? Es uno de los primeros, o es el primero, mejor dicho, es el primer medicamento o fármaco que fue utilizado para el tratamiento de disfunción eréctil, consumiéndose por vía oral, ¿no? Ahora, hay estudios también en los que se ve que el Viagra puede disminuir, reducir la fertilidad, ¿no? El Viagra aparentemente acelera la reacción acrosómica, ¿no? Entonces está adelantada. Entonces de esta forma, cuando ya llega y alcanza el espermatozoide del óvulo, ya no tiene más enzimas digestivas importantes para esa fertilidad. Eso es un estudio, ¿no? Que dice. Después, cuando se observa la erección, ¿no? Los neurotransmisores son liberados, ¿no? Y en el momento el nervio pélvico va a aumentar la cantidad de óxido nítrico en la musculatura lisa. Este óxido nítrico que aumenta la musculatura lisa va a activar ese guanidil ciclasa, ¿no? Este guanidil ciclasa que está activo acá. Y obviamente este guanidil ciclasa va a causar la vasodilatación. Este cinatidil viene acá, bloquea esta enzima, ¿no? La enzima de la fosfodiesterasa 5, y de esa forma nosotros vamos a tener una vasodilatación más extensa, que puede ser de 1 hora, ¿no? Antes tiene que consumirse 1 hora antes también el medicamento para que observemos el pico de su efecto, que es 1 hora después de haber sido consumido. No se puede consumir el citrato de sildenafil cuando la persona está consumiendo nitrato. ¿Por qué? Porque puede disminuir la presión arterial. Sí, es lo que se observa. Bueno, ahora algunas consideraciones rápidamente, no me voy a extender mucho, en función de lo que es andrógenos, ¿no? Aquí, este es un gráfico y este gráfico está mostrando lo que es una hipótesis, ¿no? Hipogonadal en relación a la obesidad y adipocinas. Esa es la hipótesis hipogonadal, obesidad, adipocitocinas. Adipocitocinas, jóvenes, ¿ya? Nosotros observamos acá
que hay altos niveles, vamos a poner acá, que hay altos niveles de aromatasa, ¿no? ¿Dónde? En adipocitos. Miren acá, incremento de adipocitos en número, ¿no? Y en tamaño. Entonces, cuando hay altos niveles de estos de acá, hay también mayores niveles de aromatasa. Esta aromatasa, entonces, los niveles altos de aromatasa en los adipocitos convierte la testosterona en estradiol, en el 17-beta estradiol, que vendría a ser el O-estradiol. De esa forma, entonces, tenemos nosotros menores niveles de testosterona plasmáticos. Los niveles disminuidos de testosterona plasmáticos, ¿qué van a facilitar? Van a facilitar el almacenamiento de triglicéridos en los adipocitos. Por eso revierte acá, y acá tenemos un incremento, ¿no?, de triglicéridos, y lo que va a facilitar el incremento de la actividad lipasa lipoproteína, que es esta de acá. Entonces, esos niveles disminuidos de testosterona estimulan a otras células pluripotentes a madurar dentro de los propios adipocitos. Con esto nosotros observamos un aumento de triglicéridos y por su vez, con todo esto de acá, que incluso un aumento de insulino resistente, que puede ser aleatorio, no se ha observado en todos, se observa que hay una inhibición de la 17-beta-estradiol, TNF-alfa interleucina 6, que son las adipocinas, adipocitocinas, ¿no? 17-alfa y interleucina 6 son las adipocitocinas, que es lo que se les está denominando, y además también inhiben la leptina. Y estos de acá, o sea, estos de acá van a actuar inhibiendo ¿qué? Inhibiendo la respuesta del eje hipotálamo pituitaria testículo. Y de esa forma van a disminuir los niveles de andrógenos. Aquí dice quispeptina. Estas son las neuronas de quispeptina que van a ser inhibidas por estos de acá, por las adipocitocinas, por la TNF-alfa, y por la leptina. Y de esa forma, entonces, se sostiene, mediante este estudio, porque esto es una investigación, que reducen la estimulación de la hormona liberadora de gonadotrofinas y subsecuentemente de la luteinizante. Entonces, el pulso de la hormona luteinizante va a disminuir la estimulación en la gónada, la liberación de la testosterona, y en ese efecto tendremos un estado de hipogonadotrofina o, en todo caso, hipogonadismo. Entonces, en este estudio lo que se está viendo es que los niveles disminuidos de testosterona tienen un efecto deleterio, ¿no?, en el incremento de grasas y de esa forma también por incremento de citocinas proinflamatorias. Las quispeptinas, estos de acá son unas neuronas, son unos péptidos neuroactivos, ¿sí? Ellos están en el hipotálamo. Es lo que muestra acá. Este es el eje hipogonadal, obesidad y adipocitocinas. Disminución de testosterona, incremento de adipocitocinas, TNF-alfa, interleucina 6. En este otro estudio lo que se ve es un estudio transversal en humanos, ¿no?, donde están sugiriendo que hay una relación inversa entre testosterona y el nivel de marcadores inflamatorios en hombres. O sea, una relación inversa. Si disminuye la testosterona, van a haber mayores niveles de marcadores inflamatorios. Nuevamente acá recaemos en lo mismo. Observen acá. Interleucina 6, TNF-alfa. Además de todo eso, en esta investigación todavía hablan de la interleucina 10, interleucina 1 y marcadores proinflamatorios, ¿no? La interleucina 10 es un marcador antiinflamatorio y las proinflamatorias, TNF-alfa 1 y 6, prevalentemente en este estudio. Entonces, estos niveles bajos de testosterona van a poder desencadenar, según estos estudios, aparición de enfermedades relacionadas con inflamación. Por ejemplo, ¿no?, acá va a ver que estos niveles bajos de testosterona acá tenemos, ¿no? Testosterona suplementaria va a ser algo que va a bloquear este círculo, pero este no es el caso. Aquí hay deficiencia de testosterona, lo cual nos va a dar ¿a qué? A un incremento de adipocitos y de número, que es lo mismo, es otro estudio, es estudio totalmente diferente, pero hay evidencia científica que hay un incremento de adipocitos en número y en tamaño. Y eso tienen otro tipo de
de repercusiones, que en este caso, en este estudio, se ve lo que es la inflamación. ¿Y la correlacionan con qué? Con síndrome metabólico, con diabetes mellitus 2, con enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades coronarias, por ejemplo, en pacientes que tienen que hacer terapias de disminución de testosterona, porque han tenido cáncer de próstata, se les tiene también que dar anticoagulantes y también se les tiene que dar antihipertensivos, porque estos pacientes van a tener una tendencia a tener este tipo de enfermedades, cáncer, hemorragias, infecciones, tuberculosis. Y acá, por otro lado, nosotros tenemos que va a haber incremento de la actividad de aromatasa en los adipocitos, que por su vez va a disminuir la liberación de las gonadotrofinas, disminuir la luteinizante, que viene este círculo, ¿no? Viene este círculo simplemente, y con eso la disminución de la función de las células de Leydig. Entonces, esos niveles bajos de testosterona, que están asociados con el aumento de la masa grasa, que está acá, ¿no? Disminución, perdón, ¿dónde estamos? Acá. Disminución de la testosterona con incremento de esta masa grasa es lo que nosotros vamos a ver que puede desencadenar, ¿no?, en algunas enfermedades o patologías relacionadas con la inflamación. Y en este caso nuevamente se está mencionando citocinas proinflamatorias, interleucina 6, 1 y TNF-alfa, y en el anterior estudio se mostraba la interleucina 6 y TNF-alfa también. Bueno, entonces ya para terminar, la testosterona tiene un efecto protector en lo que es dolor. No vamos a hablar ya más de dolor porque no nos va a dar el tiempo, pero aquí se muestra que la testosterona y la inflamación, hay estudios que dicen, ¿no?, lo concluyendo, que la testosterona minimiza efectos nocivos en enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico. La testosterona disminuye concentraciones de citocinas proinflamatorias, 1, 6, TNF-alfa, y aumenta de otras antiinflamatorias, básicamente la interleucina 10. En lo que es la anterior clase incluso les hablé sobre el mecanismo de la testosterona, serotoninérgico también, también del estrógeno, ¿no es cierto? Entonces, tienen otras implicancias, además que no sean las propiamente sexuales, la testosterona, que básicamente tiene un efecto protector. Jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta?